días a todos. Os voy a hablar un poco de lo que es nuestra especialidad en Vega. Dejadme presentaros primero quién es Vega o qué hacemos en Vega. Nosotros somos Vega Instrumentos, que es la filial aquí en España de la empresa Vega Grishaber, que es un fabricante alemán de instrumentación para la medición de nivel, alarmas de nivel y presión, medición de presión también. Bueno, durante la jornada de hoy ya habéis visto a diferentes compañeros que os han hablado de varios sistemas de gestión para el tema de aguas no registradas. Nosotros básicamente somos especialistas en instrumentación, en este tipo de instrumentación. Entonces, si me lo permitís, durante mi intervención lo que quiero hacer es hablaros un poco de eso, ¿no? De las tecnologías, diferentes tecnologías que hay en medición de nivel principalmente, en lo que sería el sector de agua potable en general, no solo ya en distribución, sino en general. ¿Cómo veis? ¿Vale? Este sería un poco lo que vamos a tratar durante este 25 media hora de tiempo que tengo. Un poco ver lo que serían las tecnologías más comunes o más utilizadas en medición de nivel en agua potable, en el sector de agua potable. Comparativa también, luego un poco, hacer una pequeña comparativa de cómo las diferentes tecnologías o los diferentes sistemas actúan o se comportan en campo, ¿no? Durante su uso, ¿no? También haremos aquí una pequeña comparativa de las, bueno, cómo de fácil o cómo de difícil, o los pros y los contras de cada una de ellas, teniendo en cuenta pues, factores como instalación, su mantenimiento, los rangos de medición a los que podemos llegar y, por supuesto, los costes, que también es importante. Asimismo, al final o después de todo esto, pues os hablaré un poquito de alguna aplicación, ¿vale? Ejemplos de algunas aplicaciones para el agua potable, no solo en abastecimiento, que es un poco la temática de hoy, sino hacerlo un poco extensible a lo que es el potabilización y captación también. ¿De acuerdo? Bien. Para empezar, las tecnologías más utilizadas a nivel de medición de nivel, que hoy en día se están utilizando, son básicamente estas cuatro, ahora quizás alguna más, pero básicamente son estas cuatro las tecnologías que se están utilizando para medición de nivel en agua potable, ¿no? Esta sería la del sensor por burbujeo, ahora os explicaré un poco cómo funcionan cada una de ellas de manera breve. Este sería el medidor o el sensor de presión hidrostático. Y luego tenemos los dos sistemas de medición sin contacto, que son el ultrasonido y el radar. Y a continuación, después os explicaré un poco las diferencias, porque normalmente la gente a veces tiene un poco de confusión entre qué diferencias hay realmente entre lo que es tecnología de ultrasonidos y la tecnología radar. Bien, empezando por el segundo, lo que es el sensor de presión hidrostático, comentaros que básicamente esto es un transmisor de presión que se sumerge en el agua y entonces basado en la fórmula de presión hidrostática, que es altura igual a presión partido por densidad por gravedad, despejando las constantes. En el caso del agua tenemos la densidad constante y la gravedad también. Sabiendo la presión o conociendo la presión, podemos saber la altura del líquido y por lo tanto la medida de nivel. Así es como funciona este segundo, el sensor de presión hidrostática. Parecido, o un sistema parecido es este de aquí, que es el sistema de burbujeo, que no sé si habéis visto también en algunos sitios, en presas, en embalses. Todavía se ven, este sistema ya está un poco más en desuso, pero el sistema este de burbujeo consiste básicamente en un tubito, que tiene que ser tan largo como el rango a medir, y lo que se hace es pues, insuflar o introducir un caudal de aire por la parte superior. Cuando ese aire, hay un regulador del aire que se introduce, entonces cuando llegamos a un punto en que ese aire vence o empieza a vencer la presión que se encuentra aquí en el agua, lo que hace es que empiezan a salir, o sea, empieza a producirse unas burbujitas que salen a la superficie y eso nos indica que está equilibrada esta presión con esta. Por lo tanto, basados también en la fórmula de la presión hidrostática,
ponemos aquí un sensor de presión en el tubito y midiendo, digamos, el caudal de aire sería el equivalente al caudal, a la presión del agua y, por lo tanto, obtenemos, por la misma fórmula, el nivel del agua. En general, o como regla de oro, sabemos que un bar de agua, en el caso del agua, un bar equivale a 10 metros. 0,1 bar sería 1 metro de nivel de agua. ¿Sí? Bien, estos serían estos dos de aquí. Los medidores sin contacto, como bien he dicho, hay ultrasonidos y hay radar. Básicamente, el ultrasonidos lo que es un transductor eléctrico-acústico que lo que hace es generar una onda sonora, ¿vale?, que lógicamente rebota en el agua y vuelve hacia el sensor, donde hay un captador, un micrófono, que capta esa onda. Sabiendo la velocidad de la onda sonora y la distancia, pues hace sus cálculos y nos da el nivel del agua. Parecido sistema es este de aquí, el del radar, con la diferencia importante de que no estamos hablando de una onda sonora, sino de una onda electromagnética. Y un poco para que veáis esta diferencia, os pongo este ejemplo, ¿no? ¿En qué se diferencian principalmente radar y ultrasonidos, ¿no? Hay mucha gente que tiene sus dudas, ¿no?, en ese aspecto. ¿Cuándo utilizar cuál, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero sí, de entrada, deciros que en el caso de una tormenta, la típica tormenta que vemos a diario, muchas veces, como sabéis, veis el rayo y al cabo de un tiempo, de unos milisegundos o incluso segundos, oímos el trueno, ¿no? Pues es un buen ejemplo para ya de entrada comentaros la diferencia entre un sistema y otro, ¿no? La onda sonora sería el trueno, que viene después, porque la onda sonora viaja, como todos sabemos, a 340 metros por segundo, mientras que la onda del radar, que es una onda electromagnética, está viajando como la velocidad de la luz a 300.000 metros por segundo. Esa es una de las principales diferencias. El sonido, la onda sonora, ¿qué es, no? ¿Qué necesita? O sea, es muy imprescindible para el sonido, al tratarse de una onda mecánica, un medio para propagarse. Si no hay media, no hay sonido, no hay onda sonora. Importante. Os pongo el ejemplo este del juego este de nuestros abuelos o de hace años, el típico juego que se hacían los niños con dos latas unidas por una cuerda, y uno se ponía a hablar en una lata, el otro a distancia, se ponía la lata en la oreja y era como si tuviera a la otra persona justo al lado, ¿no? ¿Vale? Para que entendáis un poco cómo funciona una onda sonora, ¿no? En el caso del radar o de las ondas electromagnéticas, estamos hablando de que son ondas insensibles al medio y a cualquiera de sus variaciones. ¿Eso qué quiere decir? De entrada, que con que no necesita medio, puede trabajar en vacío, aplicaciones de vacío. No es el caso de agua potable, pero sí hay alguna aplicación en aguas residuales o en otros sectores. Aplicaciones donde haya vacío, no vamos a poder utilizar el ultrasonido, sí vamos a poder utilizar el radar. ¿Sí? Bien, un poco, perdón, vamos a ver un poco entonces, como os comentaba, las cuatro tecnologías, cómo se comportan in situ, cómo se comportan a la hora de funcionar en función o con la influencia del ambiente que la rodea, ¿no? Empezando por la temperatura. Estamos sobre todo hablando en captación, aquí, más que en distribución. Hay, pues, en general, si estamos en exteriores, la temperatura va a influir, lógicamente, una influencia, ¿no? Y valga la redundancia. Y si estamos hablando de temperaturas normales, bueno, el comportamiento de los cuatro sistemas va a ser estable totalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay cambios muy bruscos de temperatura? Cuando hay una subida de temperaturas porque pasamos de nublado a mucho sol o al revés, o llega la noche, etcétera. Bueno, como podemos ver, lógicamente los dos sistemas burbujeo y isostáticos no se van a ver afectados, están protegidos, uno está bajo el agua, este está en un tubito, más o menos van a estar protegidos. El radar, como hemos dicho, el medio no tiene influencia, por lo tanto no se va a ver afectado,
Pero ¿qué va a pasar con el ultrasonidos? En cambios de temperatura importantes nos va a dar error. Tenerlo en cuenta, por eso que hemos comentado antes, ¿no? De hecho, muchos ultrasonidos, o la mayoría de ellos, llevan un pequeño sensor de temperatura incorporado, que lo que hace es gestionar un poco esas diferencias, y la electrónica lo que hace es corregir esos cambios, hasta cierto punto. Pero si vemos, por ejemplo, esta gráfica muestra un sensor de ultrasonidos y otro radar, colocados en el mismo sitio, con la misma medida de agua, y veis claramente, el rojo es la medida del radar durante todo el día, es un día de medición. Vemos cómo es estable, porque no le afecta en este caso la temperatura, y en cambio el ultrasonidos, con los golpes de calor o con las subidas de temperatura, veis las variaciones que puede provocar, ¿no? Estamos hablando de unos 70 milímetros igual, pero bueno, 70 milímetros en según qué aplicaciones es muy crítico, ¿eh? O sea, imaginaros, por ejemplo, una presa, el típico ejemplo, o sea, una presa, 70 milímetros, podéis imaginaros el volumen que eso comporta, ¿no? O incluso en potabilizadoras, en la entrada del agua, que también es muy importante la precisión, ¿no? Bien, otro tema, el viento, ¿no? Cuando estamos al exterior, el viento, si es un viento más o menos moderado, normal, los 4 sistemas van a trabajar sin problema. Estos, lógicamente, al estar cubiertos, no van a tener ningún problema, excepto, por supuesto, que esto se trata de un tubo. En caso de fuertes vientos también podríamos tener problemas, pero en principio no va a pasar nada. ¿Qué pasa cuando ese viento se incrementa de manera considerable? Cuando hay un fuerte viento, ¿no? Vale, pues como vemos, estos no se ven afectados, como comento. El radar tampoco, por lo que hemos dicho anteriormente, de que no necesita un medio para propagarse, pero sí la onda sonora, ¿eh? La onda sonora puede llegar a desplazarse de tal manera que nos dé errores importantes, como veis aquí, ¿eh? Bien, otro aspecto que tenemos o que podemos considerar, que es el tema de la condensación de vapor, ¿eh? La condensación de vapor, el típico rocío de las mañanas, cómo puede influir en los sensores. Si no es mucho o no es excesivo, pues como veis, pues los 4 van a funcionar de manera correcta. Si hubiera mucho, lo que va a pasar es que ese condensado de vapor se puede acumular aquí en la puntita de las antenas, y en el caso del ultrasonido, aunque aquí esta vez le perdonamos la vida y no nos va a dar error, pero si fuera mucha la cantidad de agua, podría dar fallo, simplemente no leer, ¿de acuerdo? El radar, en general, tienen un diseño cónico que lo que hace es evitar esa condensación, ¿eh? Hay sistemas y formas de evitar la condensación. Con el ultrasonidos es más complicado, porque el ultrasonidos al final es un altavoz, lo que hay ahí, ¿no? Entonces necesita un espacio, ¿eh?, de vibración. Entonces el diseño de antena es más crítico en estos casos, ¿no? Pero bueno, en principio los 4 sistemas nos funcionarían correctamente, ¿eh? ¿Qué más nos podemos encontrar? El hielo, ¿no? En casos de que hubiera una capa de hielo en la superficie, ¿cómo creéis que podría afectar a los 4 sensores? Pues bien, con el burbujeo tenemos un problema, lógicamente, porque si se congela esta capita, lo que hace es obstruirnos el tubo y, por lo tanto, el error es evidente, ¿no? En principio, los otros 3, pues, no se verían afectados. Estos 2 les da igual que sea una capita de hielo que sea agua, ellos van a detectar esa superficie, ¿no? Adherencias. ¿Cómo influyen las adherencias? En este caso, vemos que en el caso del burbujeo nos podemos encontrar alguna cosa bajo el agua, lodos, fangos o cualquier otro elemento que sí se pueda quedar obstaculizando la salida del tubo, ¿vale? En el caso del hidrostático, más de lo mismo. El fango o incluso otros elementos, como el que veis aquí, que no sé si se ve muy grande, pero esto en teoría es un sensor hidrostático,
al cual se ha sacado del río, no sé dónde estaba ubicado, y si os fijáis, todo esto es una colonia de algún animalito, o sea, caracolitos o no sé exactamente qué animal es, pero fijaros cómo han obstruido totalmente el sensor, el transmisor de presión, con lo cual fácilmente nos puede dar un error o un error de lectura. En el caso, lógicamente, de lo que es medición sin contacto, no hay influencia. También tenemos alguna influencia. Aquí nos hemos encontrado también, tanto en radar como en ultrasonidos, pues el efecto de los diferentes animales, ¿no? O sea, telas de araña o diferentes animalitos que también hacen aquí su estropicio, ¿no? Pero normalmente, porque también tenemos una zona muerta, no afecta a la medición. Bien, otra cosa importante, la estabilidad. Estamos hablando de equipos que deberían funcionar durante mucho tiempo. Cuando son nuevos, pues está claro, todos funcionan perfectamente, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando han pasado 5 años, por ejemplo? ¿Cómo están funcionando estos equipos? ¿Cómo creéis? Pues bueno, en el caso del burbujeo y del hidrostático, que son sensores, al final, transmisores de presión, lógicamente aquí hay un desgaste mecánico, porque están en contacto con el medio. Por lo tanto, a largo plazo, generalmente, los sensores que están en contacto van a tener una desviación, debido a ese roce mecánico que tenemos durante el paso del tiempo. No así los sensores o los transmisores que no es una medición sin contacto, porque aquí básicamente en lo que nos fiamos es en la electrónica, y la electrónica puede fallar, porque todas las electrónicas fallan, pero normalmente no tienen esa desviación, ese deterioro a largo plazo, y es lo que nos garantiza esa estabilidad. En el caso del hidrostático hay de varios tipos. Aquí la celda puede ser metálica o cerámica. Como veremos más tarde, ahora a continuación un poco, las celdas cerámicas suelen tener menos desviación, son mucho más estables a largo plazo, son más resistentes y más estables. Bien, un poco como resumen, o como comparativa de los 4 sistemas, y en función un poco de los diferentes aspectos, ¿no?, que hay que valorar, ¿no? La instalación, cómo es, la puesta en marcha, el mantenimiento y los costes, por supuesto. Pues en general podemos decir que en instalación, lógicamente el burbujeo de 1 a 3, estamos valorando, es el más complejo, es el más complicado de instalar, o sea, el tubito, el instalar el tubito, la gestión del aire, la regulación del aire, ¿vale? Y los métodos sin contacto van a ser mucho más fáciles de instalar. Puesta en marcha, bueno, un poco parecido, el burbujeo pues necesita un ajuste, que el regulador de aire sea correcto, que no haya ninguna historia que obstruya el tubo, etcétera. El hidrostático sí es fácil, porque eso es tirar el sensor en el agua, hundirlo y tirar cable y ya está. Y los sin contacto, en principio también los dos, aquí podríamos poner una si quisiéramos en ultrasonidos, porque tampoco requiere de una puesta en marcha muy complicada. Si se ha puesto 2 es quizás un poco para eso, ¿no?, para el tema de la compensación de temperatura, quizás requiere un poquito más de ajuste, ¿no? Mantenimiento, pues va un poco ligado con la instalación, o sea, el mantenimiento de un sistema de burbujeo es más laborioso y nos da mucho más trabajo, más faena, lógicamente, que los sistemas sin contacto. De hecho, el radar es mantenimiento cero, o sea, no nos cuesta absolutamente nada de mantener, excepto alguna vez que tenemos que darle un vistazo a ver que todo sigue correcto, ¿no?, que no hay ninguna cosa errada, pero en principio no tiene mantenimiento. El ultrasonido es muy poco también. Y bien, los costes, ¿no?, lo que nos cuesta en esos equipos, ¿no? Lo que nos cuesta en esos equipos más o menos lo podríamos resumir así, con estos euritos, pues así, ¿no? O sea, el más costoso definitivamente es el burbujeo, el hidrostático sería el más económico, y estos estarían en un término medio, en función un poco también del rango de medición. Pero el tema está en que yo os quiero también hacer notar que no solo es importante el coste de adquisición, sino lo que son los costes de mantenimiento.
porque al final, si ese equipo va a estar en uso durante mucho tiempo, esos costes también van a repercutir. Entonces, en ese aspecto, vemos claramente, como he dicho antes, por el tema de que no hay prácticamente mantenimiento, que el radar es definitivamente el más económico. Bien, otra cosa, otro aspecto, los rangos de medición. Estos son los que más o menos hemos estimado según nuestros equipos. Los de los otros proveedores son muy parecidos. Si hablamos de burbujeo, nosotros no suministramos burbujeo, por supuesto, pero si hablamos de burbujeo, a ver, el tubito puede ser tan largo como queramos, pero claro, hay unos límites físicos y de instalación y de manejabilidad, ¿no? Entonces, digamos que a partir de los 15 metros ya empieza a ser un poco crítico, ¿no? Empezar a mover este tipo de sistemas, pero podríamos hacerlo tan largo como la medición que necesitemos, el rango de medición que necesitemos. En el caso del hidrostático, he puesto 25 metros, pero el hidrostático nos daría también opciones hasta 100 y pico metros sin ningún problema, según qué aplicaciones, porque 125 metros son 125 metros de cable. Como ponemos después aplicaciones, veréis, ¿no?, en qué aplicaciones es más recomendable usar o no usar el hidrostático. Pero digamos que a partir de 25 metros pues ya podemos empezar también a tener complicaciones a la hora de instalarlo, luego a la hora de mantenerlo, etc. Radar, en Radar nosotros, Vega tiene básicamente para agua dos modelos, ¿no? El modelo este que llega hasta los 15 metros y luego si necesitáramos más rango de medición, tenemos este modelo de alta sensibilidad que llega hasta 120 metros. Por ejemplo, un buen caso para esto sería las presas, ¿no? Las presas donde hay alturas de más de 15 metros, por supuesto, o pueden haber más de 15 metros, pues este sería un buen equipo para la medición de nivel en presas. De hecho, los 120 metros, hoy en día, Vega es el único que tiene un sensor radar que tiene ese alcance, ¿no?, en el mercado hoy en día. Y ultrasonidos, pues hay tres modelos. Nosotros tenemos tres modelos, otros fabricantes tienen modelos parecidos, pero sí que es cierto que tienes que definir el rango a la hora de hacer la compra o la adquisición. Si comparamos, y este gráfico me parece también bastante interesante, ¿no?, un poco lo que es el rango de medición con el coste de adquisición, vemos varias cosas, ¿no? Una, que también a veces es un poco el mito, ¿no?, que nos encontramos, que el radar, la gente tiende a creer que es mucho más caro que el ultrasonidos. Y es en parte cierto, cuando hablamos de rangos de medición de 5 o hasta 5 metros. A partir de 8, ultrasonidos y radar más o menos van a la par en precio. Y si ya hablamos de más de 8 metros, el ultrasonidos incluso es más caro que el radar. ¿De acuerdo? Otro de los aspectos a considerar es que el radar, de alguna manera, me sirve como un equipo más universal, en tanto que con este equipo cubro aplicaciones de 0 a 15 metros. Si necesito un ultrasonidos o un hidrostático, tendré que prescribir el correcto para mi medida. O sea, si quiero 5 metros, tienen que ser 5 metros de cable. Si quiero 8, tienen que ser 8. Y con el ultrasonidos también tengo que definir qué máximo rango quiero medir. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo dispongo o quiero tener un stock de reserva por si hay una urgencia o si tiene que sustituir algún equipo, el hecho de tener un equipo más universal como el radar me permite adaptarme a varias aplicaciones o a distintas aplicaciones que no puedo o debería especificar el rango con los otros equipos, por ejemplo, ¿no? Bien, y ahora vemos un poco algunas aplicaciones. Algunas aplicaciones, como digo, ya no solo en lo que sería abastecimiento, sino también en el proceso de potabilización o incluso en captación y almacenamiento de agua. En captación, si hablamos, por ejemplo, de medición de nivel en ríos, en pantanos, en embalses, pues aquí habría que ver, lógicamente, cada caso, pero en general, una de las ventajas y una de lo que creemos que es el equipo más aconsejable en estos casos, en la mayoría de ellos,
es el uso del radar, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque no le afecta el entorno, el medio, porque es muy fácil de instalar, o sea, fijaros que con un estribo, un soporte tipo estribo o algo más, tenemos enseguida el equipo instalado, lo podemos instalar sobre puentes, como ahora veréis, porque tiene protección IP68 en el caso de nuestro equipo, muchos de ellos también tienen protección IP68, 67. En el caso del IP68, ¿qué quiere decir? Esto es la protección contra polvo y agua, ¿eh? La primera cifra sería el índice de polvo y la segunda el agua, ¿vale? 68 es prácticamente el máximo. Un IP68 quiere decir que este equipo puede quedar sumergido durante largos periodos de tiempo bajo el agua, sin ningún problema, es totalmente encapsulado, ¿de acuerdo? Con lo cual no le entraría agua durante varias horas o días de estar sumergido, incluso con presiones altas, de agua. Óscar, 5 minutos. Perfecto. Sin mantenimiento y larga vida útil, que esto es lo que hemos comentado. Aquí lo vemos rápidamente en este ejemplo, en esta foto, ¿veis? Esta foto también es interesante porque no solo tenemos que tener en cuenta el nivel máximo del agua, sino que, por ejemplo, aquí, para su fácil instalación, debemos tener en cuenta que habrá una distancia también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el alcance desde este punto hasta el nivel mínimo de agua sea el adecuado, ¿no? Y en este caso tendríamos hasta 15 metros. Bueno, esto simplemente es una pequeña animación de cómo funcionaría el radar, va emitiendo las ondas, sube el nivel, baja el nivel y el radar pues hace una medición continua del nivel, ¿no? Otra aplicación, mediciones en pantanos también, en embalses, si son aguas tranquilas o en pozos de gran profundidad. En este caso aconsejaríamos más el hidrostático. El hidrostático en pozos muy estrechos y de gran profundidad, ahí el radar tendríamos problemas de rebotes. Rápidamente, si es celda cerámica, pues nos permitirá una estabilidad a largo plazo mejor y también tendremos resistencia a sobrecarga y a sobretensiones, en el caso de estos sensores. Bien, en potabilización, dos ejemplos de aplicación rápidas. El tema de la entrada de aguas, y en este caso es crítico y muy importante el control del volumen que entra en la potabilizadora, para lo que sería el proceso de aireación. En este caso, con un sensor radar, podríamos hacer una medición de caudal instantáneo, solo con este sensor, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el tipo de canal, si es un partial o el que sea, pues podríamos tener un caudal instantáneo. Y si quisiéramos tener totalización, podríamos irnos a un acondicionador de señal o a cualquier PLC o sistema que tengamos, que lo pueda calcular, ¿de acuerdo? En el caso de los filtros de arena, en el proceso de potabilización, también es aconsejable aquí o un ultrasonidos o un radar. Lógicamente el hidrostático, con que aquí hay arena y hay contacto físico con arena de diferentes granulometrías, lo aconsejable sería ir a un radar o a un ultrasonidos. Si es exterior, como el caso de algunos filtros de arena que son exteriores por su gran caudal, pues quizás mejor el radar, porque no le afecta al entorno, que hemos dicho anteriormente. Y finalmente, en el abastecimiento de agua, que es importante, pues el tema de esto creo que se está quedando sin pila ya, de la presión, por ejemplo, podríamos meter un transmisor de presión. Aquí se ha hablado de cómo ahorrar, de cómo nosotros simplemente podemos aportar ese instrumento y conectarlo a cualquier sistema de gestión. Importante en el tema de la presión, lo que hemos comentado de la cerámica Certec, que es la celda cerámica es mucho más resistente y más estable a largo plazo. Y en este caso, importante, en el abastecimiento de agua potable, que es una celda seca, que no lleva aceite en su interior, con lo cual nunca correremos el riesgo de que si hubiera alguna filtración, eso fuera a entrar dentro de lo que sería el agua potable, ¿no? Lógicamente es muy crítico, ¿no? Os pongo este ejemplo también, un poco para que veáis la resistencia, ¿no? La alta resistencia. Esto es una aplicación en una papelera, en una industria papelera, que hay mucho producto abrasivo, y fijaros cómo se ha comido toda la parte metálica del transmisor y en cambio la cerámica está intacta prácticamente, ¿no?
O sea, como un ejemplo de la resistencia de las celdas cerámicas, ¿no? Si tenéis arenilla o cualquier tipo de producto abrasivo en ese canal de distribución, pues la cerámica os va a aguantar mucho más, ¿no? Y para acabar un poco con un ejemplo de un interruptor de nivel, una alarma. Esto se trata básicamente de proteger las bombas contra la marcha en seco, ¿no? Es un interruptor vibrante, de horquilla vibrante. Esto lo que hace es vibrar a una cierta frecuencia, y lo que hace es que cuando no hay agua, en este caso, o dejara de haber agua, esa frecuencia variaría, enviaría una señal, ¿vale? Un relé que se activaría, o sea, se enviaría al sistema para que rápidamente las bombas se desactivaran, ¿eh? Es un poco el objetivo, ¿no? La protección en marcha en seco, ¿no? Y finalmente, invitaros, para acabar mi intervención, a que visitéis nuestra web, aquí en aplicaciones. No solo veréis casos de aplicaciones para agua potable, sino que también hay una gran variedad de aplicaciones para lo que son aguas residuales, ¿de acuerdo? Os lo iba a enseñar, pero aunque voy un poco justo de tiempo, simplemente os invito a que entréis aquí y lo comprobéis por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Perfecto, pues con que me he comido el tiempo, sí. Si tenéis alguna pregunta, eso es decir. Por favor, al final en el snack, a mí o a mi compañero, os acercáis directamente y nos preguntáis cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias.